Abrimos la mesa de este viernes 4 de marzo del año 2016 con los saludos para Ita Geber, buen día. Buen día, Emiliano. Más cerca del micrófono. Perdón, buen día, Emiliano. Yo sé que estabas revolviendo el café. Estoy entre el café y el micrófono. No pero vale optemos por el micrófono. Aquí se aplica aquello de no vale revolver. Juan A la propone. mierda. Buen día, ¿qué tal? Ya tiene el café A la pronto. miércoles, dije. Rosenkopf también. Viernes, a la viernes. Y Gonzalo Pérez de Castillo sin café. Sin café porque los temas de hoy me ponen nervioso. Vamos al primero en nuestra agenda de esta mañana. Uno de los 6 expresos de Guantánamo que llegaron en el año 2014 como refugiados a Uruguay, Jihad Diab, declaró que nunca perteneció al grupo terrorista Al-Qaeda, pero que luego de los 13 años que pasó recluido apoya el accionar de los yihadistas. En una entrevista con el semanario Búsqueda que se publicó ayer, Diab dijo: "Yo nunca tuve nada que ver con Al-Qaeda, pero con el maltrato que recibí, ahora me gusta Al-Qaeda. Ellos", aludiendo a Estados Unidos, "crean sus enemigos. Entonces yo estoy contento con lo que hace Al-Qaeda". Diab justificó el accionar de esos grupos por considerar que se trata de una medida de defensa. Es una reacción natural, dijo, porque cuando el hombre musulmán es agredido, reacciona. Si alguien te agrede en tu casa, ¿cuál es tu obligación? Pelear y defender a tu familia y hogar. Y si Estados Unidos quiere ir a nuestro país, llevarse lo que es nuestro, tomar nuestra libertad y agredir a nuestro pueblo, entonces hay una reacción natural de resistir, sostuvo. Mauricio, empezamos contigo. Bueno, y yo creo que estamos algo de alguna manera pronosticable en su momento, es decir, estamos frente a gente que ha pasado la tensión de sacarlos de su país, de meterlos en una isla, en un territorio que tampoco corresponde a los que administran la prisión. Las informaciones eran contradictorias y finalmente hubo un planteo de Barack Obama de llegar a cerrar, como lo está planteando ahora nuevamente, la cárcel de Guantánamo. Una de las cuestiones gestionó la colocación de los livianos, digamos, de los presos más livianos en distintos países, porque en sus países de origen estaban en conflagración. Creo que fue un acuerdo hecho con sensibilidad, con altura. Como diría Santoro en el Parlamento, en política nadie da nada por nada. Mirá, No me hablen de Santoro, por favor. No me hablen de Santoro. Mauricio mira a Ita cuando habla de Santoro, porque claro, y los conocían. vaya si se conocieron, vaya que si se trataron. Y bueno, acá llegaron, pero se entreveraron un montón de líneas, digamos, no son asilados, no son inmigrantes, vienen sin idioma, vienen sin la cultura que se asocia acá, y algunos de ellos vienen tocados por la razón por la que estuvieron en Guantánamo. Algunos han encontrado un camino más o menos de integración con dificultades, porque además hay un choque de culturas. Hay dos que están con tobillera electrónica y en este caso ya... Cuando hablas de los dos que están con tobillera electrónica, te referís a los que fueron denunciados por sus parejas, por sus esposas, porque se casaron acá. Seguro. Se conoció que en esos matrimonios había violencia doméstica. Y además con este asilado, de alguna manera hay que llamarlo, refugiado o inmigrante, por su cuenta se desplazó a la Argentina para unas entrevistas con organizaciones más o menos afines, volvió al país, está constantemente haciendo actos de protesta y además anunciando cosas que es la parte que nos corresponde como uruguayos en este caso, afirmando que había compromisos que no existieron,
nadie le pudo haber anunciado que si venía al Uruguay la familia lo iba a estar esperando. Entraban dentro de las normas que entran todos los refugiados, por intermedio de el Servicio Ecuménico de Reintegración y por ACNUR. Tienen un ingreso. Todos nosotros venimos del asilo, del asilio, del refugio y de la inmigración. La inmigración que se produjo en este país y que fue muy importante era la inmigración del Altillo. En un Altillo vivía una familia, se arreglaban, podían tener alguna colaboración, pero salían a trabajar inmediatamente al otro día y aprendían el idioma en el almacén, diciéndole esto es azúcar, esto es yerba. Entonces hay que establecer una diferencia. Digamos, es una situación muy particular y sigue siendo una situación muy particular que hay que, dentro de los parámetros legales y dentro del espíritu con que se les abrió el camino para que pudieran liberarse de Guantánamo, pero teniendo en cuenta que tiene que haber un margen de reciprocidad de parte de los que han llegado, ¿no? ¿Reciprocidad qué quiere decir? Reciprocidad quiere decir, para sintetizarlo en una palabra, el Pepe le dijo que yo te di una mano a este mismo, dije, vos tenés que darme dos. Te di una mano para que vinieras acá, porque alguna negociación hubo para posibilitar la venida, y Pepe sensibilizado además por su propia historia. Entonces, la actitud de ellos, instalándose frente a la embajada norteamericana, estando los otros presos en Guantánamo, no facilitaba mucho la movilización de los presos en Guantánamo hacia otros países. Él dice en la entrevista de ayer, tuvimos que firmar un acuerdo de 7 puntos que, por ejemplo, nos obliga a estar por 2 años en el país. De esto se discutió mucho, si existía o no existía esa obligación. Él dice, nos obliga a estar por 2 años en el país. Le pregunta el periodista cuáles son los otros 6 puntos que acordó. Contesta, no me gustaría entrar en detalles, pero fue un error firmar ese documento. En resumen, fuimos obligados a firmar requerimientos del gobierno uruguayo, pero que no contemplaban nuestras necesidades. Vuelve el periodista, ¿pero se siente libre aquí? Y contesta, obviamente que no soy libre. Hay obvias razones por las cuales siento que hay una libertad controlada, por ejemplo, que no puedo estar con mi familia. Gonzalo. Yo creo que lo que acabas de decir tú, en cierta forma, pone en perspectiva. Nosotros no sabemos realmente cómo fue que trajeron esta gente aquí. No podemos tener la seguridad, porque este señor dice una cosa, y oficialmente nunca supimos. No nos dijeron que no, pero nunca nos dijeron exactamente cuáles eran las condiciones en las cuales esta gente estaba llegando, y se entiende, era una negociación muy reservada y muy difícil, y además que tenía repercusiones en todo el mundo. Es decir, lo que se hiciera en Uruguay podía ser imitado o no en otros países. A Barack Obama esto le interesaba mucho, así que yo entiendo que esto fue una negociación muy complicada. Y bueno, y ahora tenemos este caso. Yo sinceramente, si fuera el señor Jihad Diab, yo creo que tiene toda la razón del mundo para estar muy enojado. Lo tomaron preso estando él en Pakistán, sin prueba que se sepa ninguna. Lo metieron preso en una cárcel en un territorio de nadie, es decir, donde no hay ninguna jurisdicción, ninguna ley, es decir, le podían hacer lo que quisieran a este individuo, incluso matarlo, nadie se hubiera enterado. No creo que lo hayan tratado muy bien, trataron de sacarle toda la información que pudieron, y después lo liberan con un acuerdo. Él dice secreto. Aquí en Uruguay nunca se fue muy explícito sobre cómo fue ese acuerdo, y viene acá al Uruguay, y el hecho es que todavía sigue acá. Si el hombre se hubiera querido ir, se hubiera ido, y da la sensación que él hubiera querido irse y estar con su familia. Por algún motivo no puede estarlo. Él dice, yo no me siento libre. Es un problema complicado, ¿no? Es un problema complicado, y es muy difícil opinar, porque yo siento que no tenemos la información
completa. Ahora, el planteo que hace a propósito de Al Qaeda no es demasiado simplista, no es demasiado... No, yo creo que si yo fuera él sería... ¿Pero qué le hicieron a este hombre? Está bien, imagínate. pero no es como no sé, de libreto, sí, de obra de teatro porque o de sabe película. porque sabe que eso molesta. Como lo recluyeron en Guantánamo y obviamente como lo torturaron, como lo trataron pésimamente durante estos años, él ahora está del lado de Al Qaeda. Sí, y vos no estarías. Como diciendo... Guantánamo es una fábrica de terroristas. Porque cuando nos pasó acá con la dictadura, o sea, al final te aliabas con el diablo para combatir la dictadura. Este hombre, Al Qaeda, sí, cualquier cosa que esté en contra de los Estados Unidos y del gobierno que lo puso preso y lo torturó y después lo largó por el mundo. Es normal eso, Emiliano. Es normal que él esté a favor de Al Qaeda. A mí no me extraña para nada. ¿Quién sigue? ¿Juan? ¿Ita? ¿Quién va primero? Gracias. Eso no por las damas. Mi hija Milagros, que tú conoces, que trabaja en Radio Rural, tiene un programa de campo y tiene muchos dichos camperos. Le digo ayer, sí, ¿tú qué opinás de esto? Y me dice, el hombre se resistió, se resintió. Es un poco lo que está diciendo Gonzalo, ¿no? O sea, yo no era de Al Qaeda, pero ahora soy de Al Qaeda porque estoy furiosa. Me encuentro muy simple al señor también, tenés razón, Emiliano. Lo único que me consoló un poco es que nos agradeció, porque yo no sé por qué, pero todos los que vienen nos odian. Los sirios se quieren ir. Está desconforme. Los otros le paliciaron a las mujeres. Oíme una cosa, hemos hecho un negocio pésimo. Bueno, quién sabe, tenés razón Gonzalo, de repente tuvimos una contraprestación que no conocemos, porque como no conocemos el arreglo, pero de todas maneras... Yo creo que es cierto que son las condiciones diferentes, pero en mi pueblo, en Cerro Colorado, está lleno de sirio-libaneses que se adaptaron perfectamente a la vida del país, empezaron modestamente y hoy todos tienen almacén, campo, o sea, muchísimo, cierto, fueron épocas diferentes, pero también tuvimos ahora una época de 10 años de bonanza que fue muy buena y mucha gente la aprovechó. Hubo diferentes momentos en el país, pero muchísimos aprovecharon y se han hecho unos uruguayos más, porque es la verdad, yo creo que no tienen ni idea de su idioma natal y son unos uruguayos más, los canén, yo no sé, tengo cantidad de gente que conozco. Entonces me parece que acá hay una cosa como, no sé, como de pocas ganas de acomodarse al país de acogida. Me alegro que nos agradezcan, porque la verdad que son gente que ha sido problemática y los uruguayos hubieran tenido derecho a decir cosas parecidas. Pero bueno, habrá que abordarlo, habrá que el que hizo este acomodo tiene que arreglarlo. Tú decías que nos agradece. Voy a la entrevista, le pregunta el periodista, el entonces presidente José Mujica trabajó para que usted viniera a Uruguay. ¿Qué piensa del actual gobierno? Y contesta Jihad Diab, tengo un enorme agradecimiento al país por recibirme a mí y a mis hermanos. Pero el cambio de un gobierno a otro no debería significar un cambio en el proceso. Sí. Hay muchas promesas y se habla mucho, pero no hay acción. Claro, pero nosotros como no sabemos qué es lo que le prometieron, como dice Gonzalo, estamos en lo mismo. Nosotros le dimos, yo creo que le hemos dado lo primario que muchos hubieran querido tener cuando vinieron las emigraciones de sirio-libaneses, o no sé ya cómo exactamente quiénes eran, pero en aquel tiempo se decía. Que en su momento se informó sobre todo eso, que ustedes dicen que no había información, pero se dijo que como asilo no, como refugiado tampoco, ellos entran libremente y los acoge ACNUR y se les da un subsidio mensual, se les resuelve el alojamiento, intervino hasta el PIT-CNT transitoriamente mientras se ubicaba, y tienen un subsidio mensual que no tuvieron los inmigrantes de todos los tiempos en este país. Es decir, y que además pueden salir. Fíjate que la familia siria que tuvo el incidente en Juan Lacase, se pagó el pasaje, se fue hasta Turquía y bueno, y pero ese es otro caso, ¿no? Es otro caso. Acá estamos hablando de uno de los expresos de Guantánamo. Pero estoy diciendo que, digamos, este es un país abierto, ha facilitado el ingreso de los unos y de los otros. Si encima la respuesta es, estamos agradecidos, pero
y que no se siente libre. Él viajó a la Argentina y no tuvo ningún problema y volvió de la Argentina y hace actos y habla y hace entrevistas. No se pone la sonda gástrica y se la saca, hace cosas que yo no sé si nos dejarían a cualquiera. Entonces, digamos, vamos a no minimizar ni achicar el espíritu del Uruguay, gobierne quien gobierne. En este caso, en cualquiera de los dos casos específicos, además terminaban exigiendo que Uruguay hiciera una visa que se hace en el extranjero. Juan, ¿seguimos? Bueno, yo voy por dos lados distintos. En primer lado, creo que la primera conclusión que hay que sacar es lo monstruoso que es la prisión de Guantánamo, un territorio sin ley y sin justicia, que además, como toda cárcel, es una escuela de delitos. Y que, de modo que la reacción de convertir a un musulmán en un terrorista me parece totalmente natural. Es la misma reacción que cuando un ladrón de gallinas se convierte en un asaltante a mano armada, por culpa de la cárcel. Creo que esto tiene todos los vicios agrandados de lo que es el sistema de prisiones, el sistema de cárcel, de modo que no nos tiene que llamar la atención. Yo le creo a este hombre que se convirtió de musulmán en terrorista o que potencialmente es un conversión de terrorista. La segunda cosa que quiero observar es esto. Él acusa a Obama de que no cumplió con desarmar la cárcel de Guantánamo. Y este es un punto que nos tenemos que reflexionar. Porque el cierre de la cárcel de Guantánamo no depende solamente de lo que quiera el presidente. Pero le preguntan en la entrevista, ¿qué le diría a Obama? Que falló y mintió. Y es un cobarde. Eso. Ese es el resumen. Ahí está. La conclusión que yo quiero sacar es, fíjense la distancia que hay entre el mundo occidental democrático y el mundo islámico. Este hombre cree que Obama es el sultán y que como sultán puede hacer absolutamente cualquier cosa. De modo que si no desarma la cárcel de Guantánamo, es un cobarde, es un mentiroso, es un mediocre, es todo eso. Porque él lo mira como el sultán de todos los ares. Y no tiene la menor idea de que todo eso depende de todo un trámite parlamentario, un juego político, una cantidad de cosas. Es decir, que el presidente no es un sultán. Es decir, fíjense que a mí lo que más me preocupa es cómo hacemos para convertir a todos estos musulmanes que viven en un sultanato intelectual, por lo menos, en gente democrática. ¿No? En gente que mire las cosas de otra manera. Es decir, eso es lo que me parece más terrorífico de todo esto, ¿no? Ese concepto que tiene de lo que es un presidente y lo asimila a lo que es un sultán. ¿Me permitís simplemente por un agregadito nomás? Yo leí y conocí, inclusive tengo amistad, que en este país mucha gente estuvo 13 años preso, ni siquiera en la cárcel. Estuvieron bajo tierra, sin aire, a media ración, enloqueciéndose unos, muriendo otros en los calabozos. Algunos tenían 1,80 m por 60 centímetros de ancho. Y el régimen de interrogatorios, por llamarlo de alguna manera, de eso que no describe, es universal. Sale de la Escuela de las Américas y te lo encontrás en todas partes, todo el mismo sistema, el mismo mecanismo, la tortura psicológica, más algunos agregados ingeniosos que se hicieran. Es decir, que nosotros estamos hablando de eso como si acá no tuviéramos referentes, que yo leí mucho sobre eso, muchos referentes que han pasado por la misma. Cuando escuchamos a Mauricio nos sonreímos acá en el estudio porque está hablando de él mismo, ¿no? Está hablando de su propia experiencia. Entonces, y se ha salido, como dijo Raúl Sendic, padre, desde el penal, cuando finalmente fueron a dar al penal y salieron, vamos a salir para integrarnos a la lucha institucional sin cartas en la manga. Entonces no se salió con odio, no se salió con rencor, porque todo eso podría justificar el rencor, la bronca, la conversión, lo que sea, y no se hizo. Y la condición humana es igual acá, en Afganistán, en Kabul, y en la Patagonia. No estoy tan de acuerdo. Creo que la componente cultural del Islam es completamente distinta de la componente cultural de Occidente. Bueno, yo en eso no entro porque no... ¿Me permiten una sola cosa? Dale. Yo estoy un poquito preocupada si gana Trump,
porque este señor ¿Vieron no se cómo enteró. mi propuesta va caminando? No, cada vez que lo veo en tele me acuerdo de ti. Si llega a ganar el señor Trump, este señor lo vienen a buscar y lo meten de cabeza en Guantánamo de nuevo. O sea, que agradezca que venimos reduciendo, que vienen reduciendo los integrantes, como dice Juan, además, con todas las dificultades que implicará para el gobierno americano, que vienen reduciendo, porque lo que es, si gana Trump, se va a llenar hasta la boca Guantánamo. Sí. Gonzalo. No, yo, bueno, claro, yo quedo sensibilizado por lo que dice Mauricio, y esto lo quiero decir con el mayor respeto. Es cierto, yo creo que nosotros salimos de esa época espantosa y de todo ese sufrimiento por mérito de la gente que salió de la cárcel sin ánimo de venganza, que no fueron todos, pero fue la gran mayoría y la más importante. Pero también es cierto, y en esto, Mauricio, esta gente no lo tiene, esa otra, que la sociedad uruguaya también jugó un rol de contraparte. Es decir, también recibió sin rencor, abriendo las manos, los brazos, permitiendo que se integraran a la vida política como cualquier ciudadano, al punto tal de que uno de los rehenes llegó a ser presidente de la República. Es decir, hay un juego de ida y venida que ahí yo creo que se jugó muy bien y los resultados están a la vista. El caso de este pobre señor no tiene nada de contraparte él. ¿Entendés? Él sale, lo sometieron a los tratos, unos vejámenes espantosos, y ahora lo mandan a un país que es como si a un uruguayo lo mandaran al medio de África, donde no entiende nada, donde la cultura, como bien señala Juan, es totalmente distinta. Él dice que le prometieron cosas que no le cumplieron. Yo no puedo decir que está mintiendo, digo, no, ¿qué puedo decir? No lo sabemos. Pero creo que el caso de él y su ira, su rencor y todo, está bastante justificado. No quiere decir con esto que a mí me hace gracia, que haga demostraciones ante la embajada americana, no me hace ninguna gracia, sobre todo porque me parece que le está complicando a Barack Obama la posibilidad de cerrar Guantánamo, que es realmente una mancha para Estados Unidos y para todo el mundo, que exista esa cárcel en ese lugar que no debería ni siquiera estar ahí. Y yo creo que le está complicando la vida a Barack Obama, a nosotros, a todo el mundo. Pero no puedo dejar de pensar de que este hombre, en su reacción, humanamente está justificado. Sí, pero pregunta a un oyente, ¿a nadie le preocupa que este hombre se declare afín al terrorismo viviendo acá? ¿Es solo verbal esto? En definitiva, lo que el oyente pregunta es, ¿lo que está haciendo es una declaración nada más? ¿O esto después puede tener consecuencias en su forma de actuar? No, pero Emiliano, terrorismo es una definición. Tú le pones terrorismo a lo que tú querés. Es decir, para los árabes el terrorista mayor del mundo son los Estados Unidos de América. ¿Qué es un terrorista y qué quiere decir ser afín al terrorismo? Yo lo que quería volver es sobre el punto de la diferencia cultural. Es decir, para un musulmán es fatalista. Es decir, un musulmán cree que el destino lo tiene colgado en el cuello y que eso es la voluntad de Alá. Eso es la doctrina oficial del Islam. En cambio, un occidental, Mauricio por ejemplo, cree que los hombres son dueños de su destino. Hay una gran diferencia. Entonces, hay una diferencia enorme entre decir yo puedo construir mi destino y por lo tanto lo puedo cambiar y lo puedo hacer, al que cree que no puedo cambiar nada, todo ya está escrito y va a pasar como sucede. Sí, creo que hay una gran diferencia y es lo que sucede en un caso y en otro está condicionado por esa brutal diferencia de pensamiento que existe entre el occidente cristiano, judeo, greco-romano y el Islam fatalista, ¿no? Yo creo que las explicaciones y digamos no es más bueno ni más comprendedor de la situación de la gente encontrándole explicación. Lo que dice el oyente, bueno, oíme, estamos viviendo en el Río de la Plata una situación donde por la investigación de unas bombas que se colocaron en una institución argentina
El AMIA. Organizada por la colectividad judía, murieron 84, desde el gobierno se traba. Hay un juez que intenta hacerla, lo defuncionan, están acá, han pasado por acá, están identificados. Esas organizaciones actúan así. Al Qaeda actúa así, es decir, pensar que puede justificarse que salió con una bronca, lo metieron en cana, mirar todo lo que le hicieron, que no explica. Y resulta que no, ¿cómo no va a actuar así? Fíjate. No, Entonces, Mauricio, no. Yo no estoy justificando a Al Qaeda y lo que hace Al Qaeda. Lo que estoy diciendo es que entiendo que este hombre, habiendo pasado por las peripecias que pasó, hoy día le preguntan que es él, y él dice, yo antes era un musulmán y yo no era miembro de Al Qaeda, pero ahora soy socio de cualquier movimiento que le quiera hacer daño a estos que me hicieron tanto daño a mí. Pero eso es lo que yo estoy justificando. Lo que yo no comprendo, ciertamente no. ¿Cómo podés? ¿Ah? Resentido. Sí, como dice tu hija, el tipo, Sí, pero yo lo entiendo humanamente, no que se justifique Al Qaeda. Pero con una declaración como esa no se convierte en un problema gigantesco para el Uruguay. ¿Por qué él es simpatizante de Al Qaeda? ¿Por qué? Es que... Pero ¿Cuántos uruguayos hay que son simpatizantes de movimientos armados, terroristas o freedom fighters, luchadores por la libertad o lo que sea? Me parece que es un caso muy sea especial el de él como para declarar que es simpatizante de Al Qaeda. Pero simpatizante, ¿qué quiere decir, Emiliano? No es decir yo soy un militante de Al Qaeda, yo estoy a las órdenes. Vos lo que quiere decir que él estaría dispuesto a repartir volantes en 18 y toda esa cosa. Pero oí una cosa, no, yo no vuelvo contigo. ¿Te da miedo? No, quedó pegado.